Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos al panel del Eje 3, que se realiza en el marco de las terceras jornadas sobre las prácticas docentes en la universidad pública, el proyecto político académico de la educación superior en el contexto nacional y regional. Este panel se titula Afiliación, el ingreso y el primer año de los estudios universitarios, propuestas de articulación, enseñanza y cambio curricular. Para llevar adelante este panel, tenemos invitadas e invitado de lujo. Los panelistas son Sonia Araujo, de UNICEN, Miriam Sotwell, de la Universidad Nacional de La Plata, y Ariel Sisman, de la UBA. En este espacio analizaremos las problemáticas relacionadas con el ingreso y el primer año de la formación universitaria, entendidos como espacios decisivos para el desempeño futuro de las y los estudiantes universitarios. Queremos invitarlas e invitarlos a reflexionar sobre los rasgos que asume actualmente este tramo en las universidades, particularmente en los modos en que las experiencias pedagógicas de los docentes de primer año, las políticas académicas y las propuestas curriculares buscan abordar esta etapa de transición, de construcción del oficio de estudiante y de afiliación a la vida académica, buscando posibilitar experiencias inclusivas en la universidad. Para ello entonces le vamos a dar la palabra a una de las primeras panelistas. Bienvenida Miriam Sotwell. Miriam es pedagoga, doctora por el Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex, Inglaterra, magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por Flaxo, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata, investigadora principal de CONICET y profesora titular por concurso de la Cátedra de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana en la Universidad Nacional de La Plata, institución en la que además dirige el doctorado en Ciencias de la Educación. Actualmente ocupa un cargo de gestión en la provincia de Buenos Aires, es directora provincial de Educación Secundaria de la Dirección General de Cultura y Educación, fue secretaria académica de Flaxo Argentina, es presidenta de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, perdón, expresidenta, Sí. integrante del comité ejecutivo de la Conferencia Internacional Permanente sobre Historia de la Educación, y autora de numerosos trabajos en temas de teoría, historia y política de la educación. Bueno, entre algunas de las obras de reciente publicación se destacan Entre generaciones, exploraciones sobre educación, instituciones y cultura, La escuela y lo justo, ensayos acerca de las medidas de lo posible, Educación de la sensibilidad en la Argentina moderna, y el recientemente salido Hacer posible la escuela, los vínculos generacionales en la secundaria. Bueno, Miriam nos mandó el título de su presentación, además de una breve síntesis, que tiene, digamos, un título muy sugestivo: Ceremonias incalculables, o de cómo cuidar el trayecto de la secundaria a la universidad. Bueno, bienvenida Miriam y te escuchamos. Hola a todos, hola a todas. Muchas gracias, Marijo, por la cálida bienvenida y la presentación. Muchas gracias a Glenda Morandi por la invitación a participar en estas jornadas y a todo el equipo de nuestra queridísima Universidad Nacional de La Plata. Efectivamente, ese fue el título de mi presentación, con la intención de pensar algunas tensiones que se traman en ese trayecto entre la finalización de la secundaria y el ingreso a la universidad. Fundamentalmente para resaltar que los sistemas educativos, y el argentino dentro de ellos, se expandieron durante 2 siglos, cumpliendo con una doble función que se pone en tensión. La incorporación, por un lado, amplia de las personas a las sociedades nacionales, y la selección de ciertos sectores que desempeñarían papeles dirigentes en esas sociedades. En la última década, a partir de la obligatoriedad de la educación secundaria establecida por la Ley de Educación Nacional 26.206, las políticas llevadas adelante también hasta fines del 2015 para garantizar esa obligatoriedad,
es decir, la creación de más universidades, la generación de medidas de acompañamiento, desde políticas de becas hasta mejores condiciones de infraestructura en edificios y transporte universitario, por ejemplo, implicaron muchas mejores condiciones para el acceso de gran cantidad de jóvenes que son la primera generación dentro de sus familias en llegar a la universidad. Ese profundo impulso produce condiciones inéditas, ya que permitió que muchos jóvenes que terminaban la educación secundaria tengan como uno de sus horizontes de futuro posible la continuidad de los estudios universitarios. A su vez, la cultura de las instituciones en las que concretaron su trayectoria educativa, es decir, la secundaria obligatoria, cambió. A diferencia de los recorridos del siglo XX, del que nosotros somos producto, ese recorrido en la que los y las jóvenes que llegaban a la universidad habían vencido los obstáculos de un proceso selectivo, en la actualidad las escuelas secundarias tienen el imperativo de la inclusión. En ese aspecto también la Universidad Argentina se enfrenta a una situación inédita, tanto por las características de los alumnos, las alumnas que recibe, cuanto por las condiciones histórico-políticas del sistema educativo del que forma parte. Abrimos algunos interrogantes. ¿Puede mantenerse la universidad sin cambio frente a las transformaciones de un sistema educativo inclusivo? ¿Qué impacto tiene en la tarea docente universitaria asumir que la educación es un derecho? Algunas instituciones, algunas universidades vienen dando grandes pasos en ese sentido, aunque no todas. Otra cuestión que se deriva de esas transformaciones es el contexto de significación de los distintos aspectos de la vida cotidiana de la universidad. Para los y las estudiantes que provienen de familias con varias generaciones de tránsito por la universidad, existen muchos rasgos de la condición de estudiante universitario que son habituales. El oficio del estudiante se encuentra sostenido por la experiencia de los padres y de los miembros de la familia, y eso ofrece un soporte intangible para enfrentar condiciones selectivas presentes en las rutinas universitarias. En cambio, para aquellos estudiantes que son parte de la primera generación de sus familias en llegar a estudios superiores, esas experiencias familiares previas no están disponibles. Eso hace que el peso de esas condiciones selectivas, la disposición de la información, el conocimiento de sus derechos como estudiantes universitarios, las prácticas de estudio, los códigos de comunicación con otros miembros de la comunidad universitaria, etcétera, se magnifiquen y puedan convertirse en un factor de interrupción de la trayectoria universitaria de esos estudiantes. Un segundo aspecto que quiero mencionar es que la sociedad de la información es, entonces, un desafío para las escuelas y las universidades porque plantea un escenario inédito. La velocidad de los cambios obliga a las instituciones a desarrollar nuevas estrategias en la producción, circulación, transmisión y aplicación del conocimiento, nuevos criterios de valoración de la actividad científica, tecnológica y educativa. Eso supone una revisión del formato que la universidad y sus prácticas llevan adelante, las distintas formas de validación, enunciación y jerarquización de quienes poseen el saber deben alterarse. El formato de la escuela viene siendo cambiado sustantivamente, la universidad está en eso. Por ejemplo, los debates sobre la circulación y la jerarquización de la autoría que proponen los entornos wiki, como Wikipedia, plantean discusiones que será relevante tener en cuenta poniendo en cuestión la consagración de determinados lugares de enunciación expertos, pensando en la posibilidad de una producción colectiva, menos jerarquizada y más plural. Las políticas públicas para la sociedad de la información que involucran el tramo superior de la secundaria y a las universidades son necesarias porque la sociedad de la información se apoya en proyectos de transformación acelerada en los que el mercado tiene una incidencia perjudicial. Si esos procesos no se orientan a partir de las políticas públicas, las brechas digitales de acceso a la información y las capacidades para lidiar con las nuevas restricciones propias de los flujos acelerados de información se seguirán distribuyendo de manera desigual, reforzando las desigualdades sociales preexistentes. Por eso, las universidades se enfrentan o son interpeladas para contribuir con los procesos de redistribución del conocimiento,
con políticas que promuevan la igualdad en el acceso a la sociedad de la información, no solo en condición de consumidores, sino también en condición de productores para todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Entre el conjunto de transformaciones culturales, sociales y económicas, deben destacarse las expectativas sociales sobre la formación universitaria y, en general, sobre el papel de las universidades. Desde la reforma universitaria del 18, la autonomía es uno de los ejes del modelo de universidad. A lo largo del siglo XX, esa autonomía fue centro de controversias y confrontaciones políticas, pero en general pareciera que el sentido atribuido a esa definición se mantuvo sin cambios. Cada vez que el Estado intentó establecer regulaciones, orientaciones o direcciones para la actividad de las universidades, estas interpretaron esas acciones como una violación de su autonomía. Sin embargo, la sociedad fue elaborando nuevas expectativas hacia las universidades que deben dar lugar a una resignificación de la noción de la autonomía universitaria. Esto significa que en la actualidad la autonomía designa un conjunto de atributos más complejos de la vida de las universidades. La autonomía universitaria incluye una visión sobre la función social de la universidad, su compromiso con las necesidades del país, su lugar en las trayectorias formativas de los jóvenes, el sentido de su producción científica y tecnológica, artística y cultural, e incluso su intervención como actor político en temas relevantes para la sociedad. A lo largo del siglo XX, la autonomía universitaria ha fortalecido la participación de actores de la comunidad universitaria en el gobierno de las instituciones y ha permitido que la producción y la circulación del conocimiento se fortalezca. Sin embargo, la apropiación del conocimiento requiere estrategias de vinculación de las universidades con las necesidades y los proyectos políticos y sociales a largo plazo. Estas expectativas inciden en la enseñanza, ya que alimentan las imágenes que los y las estudiantes sostienen sobre sus ámbitos de desempeño profesional futuro, sobre su vinculación con la vida universitaria y sobre lo que la sociedad espera de las universidades y los universitarios. Por otra parte, el contexto de la sociedad del conocimiento ha fortalecido las demandas que provienen del mercado y de distintos actores económicos que imponen criterios de legitimación, de conocimientos centrados en su utilidad, para la generación de ganancias y su aplicación a los procesos de producción y circulación en la economía capitalista. La idea de que la universidad ofrezca soluciones a los problemas reales o que ponga en juego su legitimidad y su prestigio para laudar u opinar en relación con conflictos sociales, con problemas ambientales, temas económicos o productivos, muestra el cambio en las expectativas sociales. La universidad resulta entonces demandada. Esa demanda se dirige en el sentido de que la universidad responda desde la lógica de problemas complejos, haciendo uso de abordajes interdisciplinarios, rompiendo la lógica corporativa de las disciplinas, y que la universidad se involucre en los problemas sociales. Este escenario impacta en la enseñanza universitaria porque no puede apoyarse en la ficción de un aislamiento institucional, en procesos de transmisión de conocimientos que podrían producirse sin incidencia de las condiciones sociales, políticas o culturales. Al contrario, la enseñanza en la universidad está atravesada por las expectativas sociales que portan distintos sectores, entre los cuales se encuentran los y las estudiantes. Un tercer aspecto que querría mencionar es que el tipo de relación que los y las estudiantes desarrollan con el conocimiento. Si bien la función selectiva tradicional del sistema educativo se presentaba como un proceso basado en el mérito académico, se ha probado en múltiples investigaciones que se trataba de una selección fundada básicamente en las desigualdades sociales. Así, quienes accedían a finalizar la educación secundaria e ingresaban a los estudios universitarios eran en su mayoría jóvenes pertenecientes a los sectores sociales privilegiados. Generalmente, además, se trataba de sectores sociales que eran conscientes de su situación de privilegio, y eso incidía en su relación con el conocimiento. Se trataba del mismo sector social que tenía la capacidad para condicionar o determinar los principios de valoración del saber para la sociedad en general. De las prácticas culturales, los valores y los gustos de ese sector de la sociedad dependía la valoración de lo que se consideraba alta o baja cultura
y también la selección de aquellos aspectos de la cultura que se consideraban suficientemente valiosos para ser transmitidos a través de la educación sistemática. Sobre esta base se producía la exclusión sistemática de saberes prácticos, especialmente los saberes del trabajo manual, pero también las prácticas culturales, los valores y los gustos de los sectores populares, que eran infravalorados o que directamente eran negados como formas de conocimiento. La ampliación del acceso a la educación universitaria plantea entonces un cambio en la posición subjetiva de los estudiantes frente al conocimiento. Muchos de nuestros estudiantes actuales poseen experiencias laborales, vitales, prácticas que podrían enriquecer su vinculación con el conocimiento académico. Sin embargo, esto exige que, desde el plano de la enseñanza, se reconozcan esos saberes, se les otorgue legitimidad y se produzcan las conexiones relevantes con los conocimientos académicos, no como anécdotas, no como un entrenamiento que pasa por otro lado, sino que pasen a ser conocimientos valiosos dentro de aquella selección que se considera como conocimiento valioso. Eso supone también que las escuelas secundarias confíen en su capacidad de incidir en la vida de las personas y no retaseen esfuerzos impulsados por profecías autocumplidas, por convertirse en puente y potenciador de un tránsito exitoso hacia instituciones superiores que den cabida al conocimiento y al cumplimiento de un derecho. Para esa tarea, armar alianzas con otras instituciones sociales es crucial y es posible. En el nivel universitario, el enfoque de derechos se expresa en principio como un derecho en el acceso. Todos y todas quienes cumplan la condición de haber terminado los estudios secundarios en nuestro país tienen derecho a acceder a los estudios universitarios. Sin embargo, el marco legal no establece otras condiciones que deben garantizar las universidades para hacer posibles trayectorias educativas exitosas que garanticen el derecho a transitar, a aprender y a egresar en las universidades. Más allá de que hay universidades que han dado significativos pasos para esto, y en esto la universidad que hoy nos aloja, la Universidad de La Plata, ha dado importantes señales de acompañar esas trayectorias. El derecho de la educación en la universidad no puede expresarse como garantía de obligatoriedad. Sin embargo, existen políticas universitarias dirigidas a mejorar las condiciones de ingreso, permanencia, aprendizaje y egreso. En ese punto, el escenario actual nos desafía. ¿Es posible llevar adelante acciones, políticas, definiciones de la vida académica destinadas a garantizar el derecho a la educación? ¿En qué podrían consistir esas garantías? ¿Qué responsabilidad tenemos en nuestras prácticas docentes cotidianas para aportar a esas garantías? En torno a estos interrogantes pueden pensarse desafíos pedagógicos para las instituciones de nuestro tiempo. La secundaria, que estaba encorsetada en su matriz selectiva, y la universidad con sus influencias de cultura de clase. Y esas instituciones, por lo tanto, ponerse en diálogo con nuevas configuraciones, que supondrá poner a funcionar la imaginación pedagógica para que las nuevas maneras en las que se manifiesta la producción del conocimiento no sean vividas como un obstáculo, sino como parte del contexto de posibilidad en el que las instituciones formativas renuevan sus sentidos. Esas medidas pueden potenciarse para que el acceso a las instituciones se haga más pleno, más permanente, más exitoso. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Miriam. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a nuestra segunda expositora. Bienvenida Sonia Marcela Araujo. Sonia es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación. Es diploma superior y magíster en Ciencias Sociales con mención en Educación, especialista en Educación y Nuevas Tecnologías, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Es profesora titular del área didáctica del Departamento de Educación e investigadora del Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es directora del proyecto de investigación acreditado en el programa de incentivos a docentes, los procesos de formación y evaluación en la universidad, políticas, disciplinas, actores y prácticas. Es docente en la especialización en docencia universitaria, en los seminarios Procesos de Evaluación de la Educación Superior y Problemáticas Político-Pedagógicas de la Educación Superior,
Es representante por la UNICEN ante el proyecto Dilemas de Nuevas Culturas de Producción de Conocimiento, los posgrados a distancia en el Mercosur, formatos, regulaciones y acreditación, con sede en la Universidad Nacional de Córdoba. Se ha desempeñado como docente de carreras de posgrado en las universidades nacionales de La Plata, La Matanza, La Pampa, Mar del Plata y la Universidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Posee experiencia en evaluación de instituciones universitarias y de carreras de posgrado en la Comisión de Evaluación y Acreditación Universitaria, de investigadores y becarios del CONICET, y de proyectos e informes de investigación de universidades nacionales. Ha publicado libros y capítulos de libros sobre temáticas del campo de la educación superior universitaria, y ha participado como evaluadora de artículos de revistas nacionales e internacionales y de tribunales de tesis de posgrado. Bueno, Sonia, te damos la bienvenida y te damos la palabra. Ahora sí. Bueno, gracias María José por la presentación. En primer lugar, agradecer la invitación a participar de este panel en las jornadas que siempre son muy valiosas por la reflexión que congregan de los docentes que participan, y también felicitar a todo el equipo de la especialización por haber tenido la iniciativa de organizar este encuentro en este espacio virtual donde, bueno, sabemos que todos de alguna manera estamos involucrados y que implica un esfuerzo adicional, ¿no?, en todo lo que estamos haciendo. Entonces, quería en primer lugar plantear que organicé el contenido de la presentación a partir de un hecho ampliamente reconocido en las políticas de educación superior universitaria y en el campo académico, como es el abandono en el primer año de estudios, que expresa dificultades para la afiliación cognitiva institucional y que limita la concreción del derecho a la educación superior. Y en ese marco, y reconociendo la multicausalidad de los problemas de abandono, plantearé tres cuestiones que resulta necesario atender en el nivel institucional y que suponen revisar el rol de universitarios y universitarias en la configuración del éxito y el fracaso estudiantil, que termina traduciéndose en fenómenos de retraso académico o abandono. También haré alusión al contexto actual en el que, en medio de la crisis epidemiológica y sin tiempo para planificar el cambio, las clases presenciales comenzaron a desarrollarse a través de aulas virtuales, en tanto que pueden potenciar y profundizar el problema, obstaculizando la permanencia estudiantil. Y finalmente también decir que mucho se reconoce y se investiga sobre esta cuestión, pero el problema persiste. De ahí que reforzaré la idea de priorizar la docencia en el primer año de estudios a través de políticas institucionales específicas. Así que, como planteo inicial, entonces, como muestran diversas investigaciones en el país, el primer año de estudios se caracteriza por los altos índices de abandono, poniendo en crisis el rol de la universidad pública en la sociedad y su vinculación con el resto del sistema educativo, en particular con la escuela secundaria. La modificación parcial de la Ley de Educación Superior 24.521 del 95 por la Ley 27.204 de 2015, denominada Ley Puigros, a su vez crea un marco normativo para la democratización e inclusión educativa como un norte que ha de orientar las políticas nacionales e institucionales. La asunción de la responsabilidad principal e indelegable del Estado sobre la educación superior, en tanto la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho humano personal y social, la gratuidad de la educación estatal y la eliminación de las barreras en el ingreso que pudieran tener un carácter excluyente o discriminador. Esta responsabilidad implica revisar las concepciones y prácticas meritocráticas en la universidad que no reparan en las condiciones y la heterogeneidad de los sujetos que asisten, y en el lugar de la institución en la reproducción de esas condiciones de desigualdad. La propia Ley de Educación Superior plantea que la responsabilidad estatal implica garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales.
Expresado de manera sintética, implica brindar una educación que no discrimine según origen social, radicación geográfica, género, identidad cultural, capacidades diferentes. Esta realidad compleja, caracterizada por la distancia entre lo que ocurre y lo que establecen los marcos legales, instala la necesidad de mirar con lupa qué sucede en el tramo inicial de la formación y sigue desafiando la elaboración de políticas y proyectos institucionales con una mirada integral atendiendo las múltiples causas del abandono desde una perspectiva pedagógica. Implica abrir un campo de intervención institucional que atienda a los cambios que los estudiantes han de enfrentar en este primer tramo de formación. En una investigación que realizamos, en una oportunidad distinguíamos 3 áreas problemáticas: la orientación académica, social y administrativa para facilitar la integración de los estudiantes, las cuestiones vinculadas con las prácticas pedagógicas, que es a lo que intentaré referirme en esta presentación, y las condiciones bajo las cuales es elegida la carrera, que generalmente tiene implicaciones también en las situaciones de abandono. En este sentido, entonces, se trata de promover una autoevaluación institucional democrática en diferentes niveles de la organización, en torno a los procesos formativos, a fin de evitar reproducir o profundizar las múltiples desigualdades de las poblaciones estudiantiles que aspiran a ingresar o ya ingresaron a la universidad desde políticas y prácticas inclusivas. Situación que se vuelve primordial en las condiciones del contexto actual, como lo plantearé más adelante, por cuanto se alteró el contrato pedagógico inicial de los estudiantes con las instituciones universitarias. Bajo el reconocimiento de la multicausalidad del abandono estudiantil y de la necesidad de actuar en diferentes campos de intervención, las cuestiones vinculadas con el diseño curricular y la enseñanza en las aulas son importantes porque finalmente procesan, condensan y configuran la dinámica inclusión-exclusión. En este sentido, la autoevaluación institucional requiere adentrarse en las particularidades de los diseños curriculares y los procesos de enseñanza, atendiendo la especificidad de los campos disciplinares y profesionales de la formación, primordialmente en el tramo inicial. Aquí se torna más visible la necesidad de formación pedagógica del cuerpo docente a fin de facilitar la afiliación institucional y cognitiva de los estudiantes, un perfil de docentes comprometidos con la problemática de la enseñanza y el aprendizaje, dispuesto a experimentar y con dedicaciones y reconocimiento de la institución por el desarrollo de estas tareas. Habría varios aspectos a considerar en este sentido, pero me centraré en 3 núcleos problemáticos que, insisto, hacen foco en la institución y dejan algunas cuestiones que es necesario atender para atender la dificultad que tiene abordar el problema del abandono. La premisa es que como universitarios y universitarias, en diferentes niveles de toma de decisiones y áreas de responsabilidad, debemos preguntarnos acerca de cómo y dónde se generan los procesos de exclusión. Significa revisar el lugar de la universidad en la construcción del éxito y del fracaso estudiantil. Se refiere a la cuestión curricular. Una idea central es concebir el currículum como una hipótesis que se pone a prueba, no como documento que en algún momento fue aprobado y que luego se aplica en las aulas por docentes o equipos docentes aislados, sin tener en cuenta los propósitos de la formación, sus vinculaciones con otros espacios curriculares, su relación con la futura práctica profesional de graduados y graduadas. Concebirlo como hipótesis implica articular lo preestablecido o planificado con los problemas que implica su traslado a la enseñanza en las aulas. En este sentido, pensar qué enseñar, cómo enseñar, cuáles son las articulaciones con otros espacios curriculares en términos de requisitos y exigencias a cumplimentar por los estudiantes, cómo se vinculan los contenidos, aunque todavía alejada, con la futura práctica profesional, teniendo en cuenta las características y la heterogeneidad de los grupos y sus contextos. No obstante, estas prácticas de enseñanza,
analizadas y sistematizadas en un trabajo colaborativo que rompa con la balcanización, a su vez, ha de ser la base para pensar el currículum como norma o como lo que debe ser enseñado que luego se plasma en un documento. En cuanto aquí se establece la selección de contenidos, las secuencias de enseñanza, la cantidad de materias, la carga horaria y las correlatividades a cumplimentar, que suelen ser obstáculos para las trayectorias estudiantiles, sin que siempre se vinculen con necesidades de los aprendizajes. Asimismo, es el momento de determinar qué formato adoptar en cuanto a qué contenidos incluir en el tramo inicial de la formación, situación para la cual no hay única respuesta respecto de la relación entre este tipo de estructuración y el abandono. Me refiero a las respuestas relativas en cuanto a cuándo incluir conocimientos generales, básicos y profesionales desde el punto de vista del cumplimiento de las expectativas institucionales en el primer año y los efectos en la afiliación cognitiva e institucional a la universidad. El segundo núcleo problemático refiere a las prácticas de evaluación y acreditación como articulación entre la dimensión institucional y curricular con el propósito de desmontar creencias y prácticas docentes heredadas de sus trayectorias estudiantiles, incluida la formación universitaria. Las reglamentaciones institucionales regulan las prácticas de evaluación, estableciendo las condiciones de ingresos para mantener la regularidad en las carreras y en los espacios curriculares, el régimen de calificación, los turnos de exámenes, el tiempo de vigencia de un espacio curricular, la composición de tribunales examinadores, entre otros aspectos. En estos casos, la referencia a exámenes finales y exámenes parciales naturaliza el concepto de evaluación y reproduce representaciones sobre esta práctica que obstaculizan una reflexión más profunda que favorezca la enseñanza y el aprendizaje y advierta sobre sus efectos no deseados. La representación que identifica evaluación con acreditación y esta con examen y de un modo alternativo a como habitualmente se ha venido realizando en el conjunto de las disciplinas y subdisciplinas universitarias. Así es que cuando los docentes piensan en la innovación, donde la evaluación también se entiende como acreditación y como apéndice de la enseñanza, que al final comprueba logros de aprendizaje y asigna calificaciones, quedando desarticulada e inerte, ahogando las innovaciones realizadas y también favoreciendo y concretando situaciones de fracaso que finalizan en abandono. En este sentido, es importante recuperar la idea de evaluación como proceso que acompaña el aprendizaje de los estudiantes. Un concepto ampliado que recupera evaluación del, para, cómo y desde el aprendizaje, donde la retroalimentación se convierte en fuente de autoevaluación y de nuevos aprendizajes. Esto implica estar atento a múltiples mediaciones, siempre subjetivas, que afectan tanto los procesos como los resultados que se genera cuando se asigna calificaciones. En la actualidad, en contextos de enseñanza virtual, esta ampliación del concepto se vuelve imprescindible a fin de considerar las condiciones personales e institucionales que pueden constituir un obstáculo en el rendimiento académico y por lo tanto en situaciones de exclusión. Implica asumir la práctica docente desde el acompañamiento, organizando mejores situaciones de enseñanza, pero haciendo foco en el aprendizaje de estudiantes que, en el caso de los ingresantes, no han transitado los espacios físicos ni vivenciado las dinámicas universitarias. Seguramente la transición de la escuela secundaria a la universidad ha resultado más difícil y compleja, acompañada de mayor extrañamiento que el descrito cuando se hace referencia a la educación presencial. Situación que, a su vez, seguramente afecta a los sectores más vulnerables. Desde el punto de vista de la acreditación, en el primer año se requiere la planificación institucional a través de un trabajo colectivo que, sin alterar los estándares de calidad esperados, permita coordinar acciones en los que la acreditación esté al servicio del aprendizaje y no de la aprobación y el pasar exámenes.
en el escenario como el actual, quizás sea necesario revisar provisoriamente los marcos normativos superior. Y el tercer núcleo hacer accesible a los estudiantes el conocimiento de los espacios curriculares de los cuales son responsables, siempre bajo el supuesto de que para enseñar no es suficiente conocer la asignatura. En este caso se alude al conocimiento pedagógico del contenido para referirse en términos de Schulman a esa amalgama de pedagogía y contenido disciplinar que representa la forma particular y especial del profesor de entender su acción profesional. En la actualidad, donde la enseñanza se lleva a cabo a través de entornos virtuales, se añade la necesidad de conocimiento tecnológico, en términos de Mischner y Queller, la necesidad de que el docente posea un conocimiento pedagógico tecnológico del contenido. Esta amalgama es compleja y requiere una reorganización del trabajo de la enseñanza. La idea nuevamente coloca en el centro la significación del trabajo multidisciplinar que permita utilizar las TIC disponibles como tecnologías para enseñar y aprender. Y aquí entiendo que también hay cuestiones para pensar y reflexionar en términos de cómo se favorece o obstaculiza el derecho a la educación superior. Enseñar en línea sin una suficiente y adecuada formación plantea problemas en instituciones donde la utilización de las tecnologías digitales para enseñar y aprender es marginal, y en el caso de la educación superior, las propuestas de este tipo suelen tener menos prestigio que la educación presencial. Si bien esta última ha incorporado como complemento las aulas virtuales, en general la experiencia muestra que son escasos los espacios curriculares que cuentan con esta complementación y que muchas veces solo son reservorios de PDFs que reúnen la bibliografía de la materia. Además, en este contexto, se añade otro conjunto de problemas que seguramente aumenten la brecha educativa y la desigualdad. Los sectores más vulnerables serán los que más sufran estas nuevas condiciones. Sectores con menor capital económico y cultural y educativo, con condiciones habitacionales y de infraestructura básica precarias para acceder a Internet y contar con espacios adecuados para el estudio, en contextos donde padres y madres han visto interrumpidos sus trabajos y que de alguna manera también convierte una amenaza para la continuidad de los estudios universitarios. Y en este caso pienso fundamentalmente en instituciones como la Universidad Nacional de La Plata, donde muchos estudiantes del interior deciden estudiar ahí y que de alguna manera esto se constituye en un problema. Estudiantes también con diferentes capacidades o con discapacidad, por citar algunas de estas desigualdades. Y entonces, este contexto reclama más atención, puesto que los estudiantes también están acostumbrados a la educación presencial y al modelo basado en la transmisión de conocimientos, y en ocasiones no cuentan con estrategias para autorregular sus aprendizajes, menos en una propuesta que demanda disciplina y organización de los tiempos de estudio, además de la existencia de ciertas condiciones mínimas, como plantea. De ahí que los primeros años de la universidad, entonces, requieren un perfil de docente que lo asemeja o acerca a lo que se define como actividad tutorial. No significa pensar las tutorías como los espacios remediales a los que se concurre cuando se manifiestan dificultades de aprendizaje. Significa incorporar este espíritu de la tutoría como acompañamiento, brindando los apoyos necesarios de manera permanente, continua, en esta etapa de transición entre la escuela secundaria y la universidad. Perfil que demanda, a su vez, capacidades y actitudes que favorezcan un trabajo de coordinación horizontal y vertical en los 2 primeros años de estudio, entre espacios curriculares, docentes y ámbitos de toma de decisiones político-académicas, y también desde la política institucional, la generación de condiciones de trabajo que posibiliten y sostengan estas tareas a través de dedicaciones docentes que
permitan enseñar y producir conocimientos sobre la enseñanza. Y entonces entiendo que mucho se escribe sobre los problemas del primer año, razón por la cual es necesario iniciar, continuar o profundizar experiencias concretas en carreras o conjuntos de carreras para luego socializar y compartir entre instituciones y docentes. Asimismo, y como cierre, en la actualidad se abre un panorama para reflexionar, analizar, probar, sistematizar, documentar experiencias desde las perspectivas planteadas. Estas sistematizaciones, mientras se enseña y aprende a modo de estudios de casos, permitirían poner en valor respuestas institucionales que facilitan la inclusión educativa en nuestras instituciones universitarias y también registrar aquellas situaciones que están derivando o han derivado en abandono estudiantil. Más adelante, el emprendimiento de estudios comparados también nos ayudarán a reconocer las consecuencias de la realidad actual en tiempos de pandemia, en el ingreso, la permanencia y su... En este sentido, la incertidumbre también abre un panorama de investigaciones en este contexto inédito. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias. Bueno, le vamos a dar entonces ahora la palabra, la bienvenida primero a Ariel Sisman, lo voy a presentar. Ariel es licenciado en Ciencias de la Educación por la UBA, es máster en Educación por Flaxo, es doctorando de la Universidad de Buenos Aires, secretario académico de la carrera de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Actualmente está a cargo de la Dirección Nacional de Programas de Inclusión y Ampliación Educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Fue director provincial de Educación Secundaria de nuestra querida provincia de Buenos Aires. Fue consultor externo de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación de la Nación. Se desempeñó como asesor de la presidencia de la Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, te damos la palabra, Ariel. Adelante. Bueno, muchas gracias, Marijo. Gracias también a Glenda por la invitación y a todo el equipo que está trabajando para transformar este encuentro en este modo virtual, en este tiempo, ¿no? Que nos agarró a todos en este camino. Y bueno, algunas de las reflexiones y de las preguntas que tengo para compartir hoy con ustedes, acá en la mesa y con quienes nos verán durante las jornadas, tiene que ver con pensar en ese tránsito, ¿no? Digamos, estamos pensando en un espacio que históricamente, digamos, es interesante, porque si lo ponemos en perspectiva, digamos, los estudios de la escuela secundaria surgieron como estudios indiferenciados de la universidad, ¿no? Como preparatorios del ingreso a esa universidad, y paulatinamente y con la conformación del nivel secundario se fueron consolidando como un nivel propio, incluso mucho más aceitada su articulación, aunque digamos, esto merezca una reflexión particular, más cercana a la escuela primaria que a la universidad, ¿no? Podríamos decir que ese proceso de diferenciación se fue agrandando tanto que hoy no hay una natural articulación entre la educación secundaria y la universidad, ¿no? Creo que ese es uno de los puntos centrales que tenemos que pensar juntos, y en ese punto también me parece que vale la pena, digamos, tomar algunos elementos de la problemática cotidiana, ¿no? ¿Cuándo aparece el problema de la articulación entre la educación secundaria y la universidad? Digo, para poner algunos ejemplos de algunas cosas que comentaron tanto Miriam como Sonia, digo, dos hechos puntuales que me parece que pueden detonar como punto de partida, y que son, por un lado, ¿no? Los resultados de los exámenes de ingreso que suelen acaecer a principio de año o a fin de año, cuando se conocen los números de la cantidad de chicos y chicas que quedan
fuera de la posibilidad del ingreso a la universidad, ¿no? Esa es una práctica bastante habitual y que la solemos ver en los medios con bastante asiduidad. Y ese punto me parece que es importante para tener en cuenta porque habla de cierto sentido común, de cierta práctica institucionalizada, de cierta demanda y expectativa sobre los estudios universitarios, como bien se señaló anteriormente, y que pone de manifiesto, digamos, cómo se ha construido históricamente esa noción frente a la cuestión del derecho a la educación superior, que fue consagrada en la Declaración de Cartagena, ¿no? El encuentro de educación superior en 2008, y que después refrendada por nuestras propias normativas, como comentaba Sonia, la llamada Ley Puigros en el 2015, que establece el ingreso irrestricto a los estudios de grado, gratuitos e irrestrictos. Me parece que son dos cuestiones que van de la mano. Me parece que ahí aparece justamente algo con lo que tenemos que trabajar y que tiene que ver justamente con cómo incidimos en esas expectativas, o cómo esas expectativas inciden en ese imaginario que tienen nuestros estudiantes al momento de elegir una carrera, o antes que elegir una carrera, plantearse la posibilidad de estudiar en la universidad. Creo que eso es uno de los temas que tenemos que abordar. En la segunda instancia, que me parece que es interesante también pensar que estamos trabajando siempre, ¿no?, entre aquello que hace la universidad y aquello que hace la escuela secundaria para acercar, ¿no?, esta distancia que decíamos al principio, lo que pone en manifiesto, y está claro, que hay algo así como un eslabón perdido entre la secundaria y la universidad, ¿no? Nos encontramos siempre tratando de caracterizar y dar cuenta de esa situación. Como decía Miriam en principio también, la educación secundaria se transformó en obligatoria, y esa obligatoriedad supone, digamos, también un cambio de paradigma respecto a uno de esos grandes objetivos que tiene la educación secundaria, que es la preparación para los estudios superiores o para la continuidad de estudios, ¿no? Esa premisa tiene dos aristas que me parece interesante comentar. La primera es que hay una expectativa de continuar estudiando. Hay una expectativa creada a partir de la construcción histórica también, como decíamos, acerca de la necesidad de continuar los estudios por diferentes cuestiones, por la devaluación de las credenciales de educación media, ¿no? Esta idea de que ya la segunda, antes no alcanzaba la primaria, después no alcanzaba la secundaria, pareciera que hay una desvalorización de los títulos académicos, y que por lo tanto cada vez se hacen imprescindibles nuevos títulos superiores a los anteriores. En ese punto, digamos, la demanda por continuar los estudios superiores supone que entonces todos y todas deberían hacer algo más, ¿no?, después de la secundaria. Eso supone también un grado de presión que me parece interesante también indagar en algún momento acerca de qué pasa con esto en el momento de elección de las carreras, o cómo incide esto en las buenas o malas elecciones tempranas de carreras, o la famosa orientación vocacional. En segundo lugar, me parece que la obligatoriedad de la educación secundaria supone entonces hacer algo con esta idea de la preparación de la educación superior, porque ya no es lo mismo que antes, ¿no? Y esto tiene implicancias institucionales y curriculares que también es preciso atender en ese punto. Ahí me parece que entonces podemos entrar a pensar algunas escenas, ¿no?, algunos escenarios acerca de esta cuestión. Como decíamos antes, pareciera que hay dos grandes grupos de estudiantes que se enfrentan a la decisión y a la tarea de tratar de continuar sus estudios universitarios. Por un lado, aquellos que, como decía Miriam, digamos, históricamente provienen de ciertos hábitos familiares y culturales en donde la práctica de continuar los estudios en la universidad son parte, ¿no?, de cierta historia familiar o historia social, en la cual se cuenta con algunos datos, algunas formas de comunicación, algunas estructuras previas con las cuales hacer más comprensible, más aprehensible
¿no? la vida universitaria. Pero hay todo otro grupo que no, y esto está bastante claro, sobre todo en la reciente creación de las universidades, sobre todo en aquellas centradas en el conurbano, donde el porcentaje de estudiantes que inician los estudios universitarios y que no cuentan con historias previas en las familias, o sea, son primera generación de estudiantes universitarios, son mucho más altos que en las universidades tradicionales. Esto también, digamos, supone estrategias distintas, aunque vale la pena destacar lo siguiente. Digo, si uno mira, como decíamos antes, o como lo mencionó Sonia en su presentación, los números de deserción y desgranamiento en los primeros años de los estudios universitarios, vemos también, ¿no?, que esta idea de tener cierto hábito familiar universitario, ciertas condiciones previas, tampoco alcanzan para hacer exitoso el tránsito por la universidad. Tampoco alcanza con contar con padres universitarios o condiciones materiales y de conectividad en este tiempo, sobre todo, para poder hacer frente a lo que implica ser estudiante universitario, ¿no? Creo que ahí me resulta interesante recuperar algunos de los aportes que planteaba Sandra Carle en su libro sobre los estudiantes universitarios, porque me parece que en esa experiencia de trazar trayectorias, categoría que bien podemos utilizar para comentar algo acerca de los estudiantes universitarios, entonces pone en manifiesto, ¿no?, que hay otras cosas que hacer para que eso suceda. Entrar a la universidad no es natural, no va de suyo, digamos, por haber terminado la educación secundaria, y en muchos casos esa idea, ¿no?, de lo universitario se torna bastante inasible. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que muchas veces, ¿no?, y en las prácticas más tradicionales de acercar a los chicos desde la secundaria a la universidad, con las charlas, con las visitas, no alcanza para dimensionar aquello que se vive como parte de ser estudiante universitario. Hay que plantearse la posibilidad de habitar ese lugar, hay que pensar, digamos, de qué manera achicamos esa brecha, y en ese punto me parece que la educación secundaria hoy tiene bastante para hacer, ¿no? En la medida en que se pueden construir algunos diversos proyectos de trabajo en conjunto a partir de distintos convenios que se pueden hacer con las instituciones de educación superior, que en algunos casos hay antecedentes de este tipo de convenios en donde, por ejemplo, ¿sí?, se pueden plantear proyectos compartidos para el uso de laboratorios, el uso de bibliotecas, proyectos interinstitucionales, proyectos sociocomunitarios que se enlazan con las áreas de extensión universitaria y demás, porque me parece que en ese punto entonces de lo que estamos hablando es también de algunas preguntas que nos podríamos hacer acerca de, bueno, ¿cuándo comienza ese tránsito? Y ahí me parece que también dejamos librado muchas veces la posibilidad de que ese tránsito comience solamente, ¿no?, cuando los estudiantes están en momento de empezar a tomar algunas decisiones acerca de su futuro, ¿no? Vaya uno a saber si nosotros en su momento teníamos tanta claridad acerca de qué nos deparaba el futuro, pero les exigimos a los estudiantes de secundaria que tengan claro acerca de las decisiones de su futuro, ¿no? Digo, también para pensar el peso que les ponemos en estos momentos de decisión. Y ahí aparece la orientación vocacional, aparecen, digamos, distintas formas en que buscamos arañar alguna de estas articulaciones. Y pregunto esto porque me parece que la respuesta acerca de cuándo inicia ese proceso de pasaje nos puede dar algunas pistas de qué cosas podemos hacer desde la escuela secundaria, pero también desde la universidad, para transitar, ¿sí?, de otra manera y con un proceso un poquito más complejo, ¿sí?, que solamente visitar algunas instituciones o conocer, ¿no?, porque la información es necesaria, pero no suficiente para poder hacer algunas elecciones acerca de las carreras que después se van a elegir. Digo, ahí me parece que hay un punto interesante. Otra cuestión que también podemos pensar y visualizar desde el lugar de la educación secundaria es aquella tarea de preparación
que recae solamente, ¿no?, en los espacios de tutoría, acompañamiento, orientación vocacional, ¿no? Preparar a los estudiantes para la educación secundaria, para la educación superior, perdón, no puede ser solamente responsabilidad de los tutores o preceptores o orientadores, sino que es preciso involucrar a todos los docentes, ¿no?, con diversas estrategias que interpelan la tarea cotidiana de la enseñanza. En este punto, me parece que los convenios de trabajo con las instituciones, por ejemplo, que son en muchos casos, digamos, y de hecho estamos en una jornada sobre la formación docente, con lo cual sabemos de la larga tradición de las universidades en la formación docente, y creo que es un tema que debemos incluir y tematizar como parte, ¿no?, del trabajo con nuestra formación docente desde las universidades. La actualización docente puede ser una vía para articular trabajos y tareas entre la universidad y el cuerpo docente de las escuelas secundarias, a partir de las cuales las propuestas no sean solamente de actualización disciplinar o pedagógica, sino también empezar a plantear otros temas que atañen a esa relación y que tienen que ver, por ejemplo, con este pasaje para los estudiantes de la escuela secundaria a la universidad. Otro de los puntos, y acá, digamos, me parece que también hay algo, digamos, dado, y pareciera ser que hay una continuidad, ¿no?, en los contenidos que se enseñan en la escuela secundaria y que se empalman directamente con los estudios en la universidad de todas las carreras, ¿no? Esta idea de preparar a los estudiantes de la universidad debería dar lugar a que desde lo curricular, ¿no?, o se espera que desde lo curricular los dejen la puerta para continuar automáticamente con la unidad temática que sigue, que es las primeras materias de la universidad. Y ahí también planteo yo que me parece que hay una distancia que es necesaria, que no se resuelve solamente por aquello que los estudiantes no saben, ¿no?, o los requerimientos que tiene la universidad. Esa distancia existe, es necesaria, y no la vamos a poder saltar desde ninguna reforma curricular que hagamos, porque denota, ¿sí?, algunas otras cosas, algunos otros conocimientos que son mucho más específicos con aquello que se requiere para poder hacer frente a los estudios universitarios, que aquello que, ¿sí?, se plantea como horizonte de finalización de la escuela secundaria. La continuidad de los estudios superiores es uno de los aspectos que debe encarar la educación secundaria obligatoria, que debe dejarlos en condiciones, más no necesariamente eso implica, ¿sí?, que todos los contenidos que se ven a lo largo de la secundaria o que se profundizan hacia el final de los últimos años de la educación secundaria, necesariamente tienen que dar lugar, ¿sí?, a solucionar todos aquellos y cada uno de los requerimientos curriculares de contenidos disciplinares que hay en un mundo universitario que es absolutamente vasto, ¿no? No le podría alcanzar a la escuela secundaria tratar de resolver en sus 11, 12 o 14 materias la multiplicidad de carreras y campos de conocimiento que hoy existen como proliferación y como oferta de los estudios secundarios. Entonces ahí me parece que esa brecha necesariamente tiene que ser parte de una discusión en donde podemos acercar, ¿no?, las distancias, más no las vamos a poder saldar nunca como una solución de continuidad sin ningún tipo de gap, de brecha, ¿no? El otro punto refiere a la discusión sobre el ingreso irrestricto, ¿no?, y también se mencionaba anteriormente como una de las aristas del problema. O sea, lo planteamos en términos del derecho al acceso, y como bien señalaba Miriam en su presentación, digo, el derecho al acceso es un primer obstáculo que debemos resolver, pero una vez ingresados los estudiantes a la universidad, también nos vemos con estas dificultades vinculadas a, bueno, cómo construir ese ethos estudiantil o esa práctica de estudiantar, decía Macher en la década del 80, porque me parece que es interesante ahí pensar algunas cuestiones ya desde la universidad. Y acá se plantean varias cuestiones, digo, hoy por hoy, si relevamos las distintas estrategias que tienen las universidades nacionales en la Argentina, vamos a ver que prácticamente todas tienen algún tipo de
curso de nivelación, espacio de preaprendizaje, talleres de orientación, o hay en todos los casos algunos, y me refiero a aquellos que son más niveladores y no tanto y no excluyentes, ¿no? Como es en el caso de los ingresos típicamente a, por ejemplo, a medicina, ¿no? Las carreras más tradicionales. Caso aparte es la Universidad de Buenos Aires, y ahí me parece que es interesante, digamos, de la experiencia de estos últimos años, de trabajar en la Facultad de Filosofía y Letras, en donde a lo que nos enfrentamos es a una doble condición de ingresantes. Nuestros estudiantes en la Universidad de Buenos Aires son ingresantes 2 veces, porque son ingresantes cuando eligen la carrera y tienen que enfrentarse al CBC, que es una institución distinta a la cursada que luego van a tener que hacer en cada una de las sedes donde eligen la carrera correspondiente, ¿no? Es decir que atravesando un primer escollo, que es poder ingresar, poder hacer frente, digamos, a la dinámica que supone los estudios universitarios en este ciclo básico común, ¿no? Que supone además un cruce con estudiantes muy esporádico, ¿no? Y muy coyuntural, porque en la misma materia que cursan todos los estudiantes, puede o no puede que conozca gente con la cual voy a cursar mi misma carrera al año siguiente. Es más, ni siquiera es muy probable que por la distribución de las materias ni siquiera podamos compartir 2 o 3 materias al mismo tiempo, o las materias del siguiente cuatrimestre, mucho menos la carrera al año siguiente. Es decir que, digamos, ya ese escollo es un primer punto a traspasar. Y después tenemos el segundo aumento del ingreso, que es una vez que lograron aprobar el CBC, que en muchos casos se extiende más allá del año académico establecido teóricamente, y que logran ingresar a las carreras, y ahí ya tenemos un porcentaje importante de deserción o de abandono, lograr sostener a aquellos que ingresan a la facultad, porque ahí tienen que volver a aprender, ¿sí?, algunas de las cosas que obviamente por diferencias institucionales en el CBC no las han conocido, ¿no? La Universidad de Buenos Aires, en ese punto, digamos, son mundos muy distintos cursar en filosofía y letras que cursar en exactas o cursar en económicas o medicina, ¿no? Son casi universidades totalmente distintas en ese punto, porque en esa autonomía también va de suyo, digamos, que en esa autonomía hay regímenes académicos bastante disímiles. Esto también nos presenta algunos desafíos que nosotros nos hemos hecho en la facultad, en la cual, bueno, ¿cómo atacar esta doble condición? Nosotros trabajando desde las carreras, no solamente con los estudiantes secundarios, a los cuales además digamos, la moratoria respecto de comenzar a estudiar aquello que estaba previsto, se les demora aún más, porque este CBC es como espacio común, digamos, es algo que en general no está muy articulado a las formaciones disciplinares que eligen los estudiantes, con lo cual genera, ¿sí?, un año más, o en el mejor de los casos, cuando no más, digamos, en el acceso a aquello que eligieron. Es decir, que cuando llegan al primer año de la carrera, y si me escuchan mis colegas de la universidad me van a retar, porque, digamos, porque se supone que es el primer año de la carrera, y ahí nos enfrentamos entonces a este otro problema. Esos ingresantes los tenemos que recibir, y ahí nos preguntamos, ¿cómo los recibimos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué planteo les hacemos? Porque en este punto también hay una idea instalada acerca de, digamos, y esto se ve no solo por la existencia del CBC, sino en estas otras experiencias donde hay algunos cursos de nivelación o de preparación, digamos, para ingresar a la universidad, aunque no sean excluyentes, en donde pareciera que este punto entonces ya lo resolvió el curso de nivelación, o ya lo resolvió el CBC. Entonces no es un problema que atañe a la enseñanza de los docentes, y tampoco hay una reflexión todavía muy instalada acerca de si ese problema no está muy claro, si es del docente con sus alumnos en su práctico o en su materia,
si es de la cátedra, si es de las primeras cátedras, o si es un problema estructural, como planteaba Sonia, acerca del diseño del plan de estudios y de lo curricular, que ponga en juego, ¿no?, las formas que tenemos que pensar. Si nosotros hacemos uso, por ejemplo, de algunas herramientas tecnológicas que tenemos disponibles, como son los registros académicos a partir de sistemas informáticos, como puede ser el guaraní, que usamos, bueno, que usan la gran mayoría de las universidades, ahí podemos rastrear esas trayectorias y ver dónde aparecen ciertos nudos problemáticos, cuáles son los recorridos que efectivamente se realizan, plantearnos cuáles son los problemas que puede haber en ese pasaje, en ese primer tránsito, ver dónde aparecen otros nudos, ¿no?, haciendo un paralelismo con lo que sucede en la escuela secundaria. El problema no está tanto en el pasaje entre la primaria y la secundaria, sino hacia el final del primer ciclo de la secundaria, ¿no? Los niveles más grandes de deserción los tenemos en el segundo o en el tercer año. Bueno, ¿cómo nos sucede eso en la universidad? ¿En qué carreras? ¿En todas las carreras pasa lo mismo? ¿En todas las carreras aparece la misma problemática, el mismo nudo? Me parece que son algunas de las preguntas que de a poco nos vamos haciendo y que aparecen también las respuestas posibles, ¿no? Digamos, los sistemas de tutoría son uno de ellos, pero también creo que parte de las transformaciones necesarias de los estudios universitarios en este punto tiene que ver con a qué experiencias los enfrentamos en esos primeros años. Digamos, si solamente nos vamos a dedicar a dar clases, la mejor tradición de dar clases, ¿sí?, con todos los recursos que podemos pensar, con las mejores preguntas que nos podemos hacer acerca de las propuestas que le estamos acercando a nuestros estudiantes, o si la vida universitaria también se enriquece con esas otras acciones, esos otros componentes que tiene la vida institucional universitaria en sus tres funciones de investigación, extensión y docencia, y que no son parte estructural de lo curricular y que no son parte estructural de la experiencia que le proponemos a los estudiantes como parte de su formación profesional. Creo ahí que también hay una pregunta acerca de cómo incorporar prácticas integrales de inclusión de los estudiantes a estas nuevas, no nuevas, sino a estas otras dimensiones de la vida universitaria. Creo que en ese punto, entonces, digamos, planteando digamos, el problema acerca de la incorporación de los estudiantes y los problemas que acarrea las diferentes modalidades de ingreso con los diversos cursos de nivelación o de exámenes preparatorios, el problema de plantearnos académicamente el seguimiento de trayectorias y identificación de aquellos núcleos problemáticos, involucrar al conjunto de los docentes, y en tercer lugar, la incorporación entonces de las otras dimensiones de la vida universitaria como parte de la experiencia estudiantil, que puede hacer también, digamos, una ampliación y una complejización de ese espacio de formación. Así que me parece que hasta acá algunas de las cuestiones que me parece interesante plantear. Gracias. Bueno, Ariel, muchas gracias. Muy, muy interesantes las tres exposiciones. En un momento pensaba que, bueno, una de las limitaciones, obviamente, de la virtualidad es que no pueden recibir los aplausos que cada uno se merece, así que, bueno, vayan los aplausos para los tres. Y bueno, vamos a hacer ahora una pequeña ronda también virtual de preguntas que nos han acercado los participantes. Dejaron, digamos, algunas preguntas en el formulario electrónico, y de ellas recogimos tres, que si les parece las enuncio y después me van diciendo, o quieren que vayamos por la primera. Sí. Bueno, ahí vamos. Bueno, la primera pregunta dice así: de la diversidad de estrategias y programas de articulación entre universidad y escuela secundaria, ¿cuáles consideran que serían las líneas de intervención que han resultado valiosas para atender a fortalecerlas, o cuáles propondrían en todo caso?
¿Les parece? Bueno, ¿quién lo quiere tomar? Yo lo tomo, hago alguna referencia. La verdad que está habiendo muchas y buenas experiencias de trabajo de articulación. Seguramente voy a hacer una enumeración injusta, pero de lo rápido que enseguida me acuerdo, por ejemplo, la Universidad de 3 de Febrero, la Universidad de General San Martín, están haciendo un trabajo muy fuerte con las escuelas secundarias de su zona de influencia, planteando tempranamente en el transcurso de los últimos años de la secundaria actividades de trabajo conjunto. La Universidad de Hurlingham tiene también un trabajo de mapeo con las escuelas que también están dentro de su radio, tienen una actividad muy de ir y venir respecto a las problemáticas comunes, lo han localizado distritalmente, o sea, tienen una mirada compartida sobre problemáticas de su zona, etc. Dentro de las universidades tradicionales, la Universidad de La Plata hace muchos años que le pone cabeza, digamos, al tema de las políticas de ingreso, ha ido haciendo distintas cosas, la verdad que tiene mucho acompañamiento para el tramo del primer año, un trabajo de socialización universitaria, de acompañamiento de beca de transporte, de becas de comedor, etcétera, etcétera. Pero entre muchas otras cosas, el trabajo que se ha planteado con las escuelas secundarias, que incluso ahora, por el contexto de la pandemia, ha virtualizado muchas actividades, lo que le permite llegar no solo a su zona más inmediata de influencia, sino a hacer un trabajo más extendido. Incluso el trabajo que hacen de acompañamiento para rendir las asignaturas que han quedado pendientes de las secundarias, es un trabajo muy enhebrado entre las escuelas secundarias y la universidad. Creo que hay, bueno, muchas experiencias y seguro hay algunas que me estoy olvidando en este rápido conteo. Pero yo creo que lo sustantivo es allí pensar en qué posición se coloca el otro en esa relación. El otro universidad, el otro escuela. De qué manera no se trata de una situación de, bueno, vení, te doy información, vení, conoceme, yo soy un alguien distinto, sino un tipo de relación donde hay un reconocimiento de las potencias mutuas, donde hay una imbricación en el conocimiento que se produce, donde en el último tramo, en el tramo superior de la secundaria, se hacen trabajos conjuntos en torno a ciertos problemas, se abordan de manera compartida ciertas perspectivas sobre el aprendizaje. Entonces ahí se entabla una relación donde hay un reconocimiento mutuo, donde hay una relación que se establece en torno a solución o abordaje de problemas concretos. En ese sentido, es necesario pensar en esas formas de articulación que dejen de lado la ajenidad, que efectivamente entren en diálogos sustantivos, entiendan que todo ese espacio es un espacio común, no es que las escuelas aprendieron poco o mucho, que las universidades sean o no más o menos hospitalarias, más o menos contemplativas, sino que ese terreno es un terreno común donde hay valores, experiencias, modos de trabajar sobre ello que desde ambos lados tienen una experticia que da elementos para esa relación. Tiene más que ver con eso, con ese enhebrarse mutuamente en el abordaje de conocimientos del último tramo, en albergar. Yo intentaba marcar esto también en mi participación, que aquello, digamos, terminar de desmontar la idea de que hasta el ingreso a la universidad, bueno, no se estaba dentro del conocimiento socialmente valioso, ¿no? Dicho así, suena un poco esquemático, porque la escuela y su currículum son parte de ese conocimiento valioso, pero hay una idea de que, bueno, la verdadera vida, el verdadero estudio empieza en la universidad. Bueno, pues no.
ni tampoco hay allí una frontera tan marcada. Tiene sobre todo que ver con esa posición de reconocimiento entre las instituciones y a esos actores sociales con saberes, experiencias, valores, modos de lidiar con ese aprendizaje, donde la escuela tiene también mucho que enseñarle a la universidad, y que de hecho ha ido desmontándose de mecanismos selectivos y demás, que en algunos casos, y de nuevo soy injusta, a algunas universidades les cuesta más desprenderse de ellos. Buenísimo. Bueno, vamos a la segunda pregunta, que dice, ¿consideran que el currículum del primer año debiera ser un espacio diferente al interior del plan de estudios de cada carrera o facultad, que dedicara un espacio-tiempo específico para fortalecer la afiliación? Bueno, algo de esto nos estuvo diciendo Sonia, ¿no? Bueno, sí, tomo yo entonces esta cuestión. Sí, justamente, digamos, en la presentación yo lo que intentaba mostrar es esto, ¿no? La particularidad que tiene ese primer año de estudios en la universidad, que también de alguna manera sirve el trasfondo que tuve, ¿no? De las exposiciones de Ariel y de Miriam, porque, y esto por ahí pensando en una investigación que nosotros hicimos hace un tiempo, o sea, me parece que es importante conocer las particularidades de esos estudiantes universitarios que transitan trayectos curriculares particulares. Entonces, por eso el primer año me parece fundamental. En ese primer año hay, digo, como resultado de esa investigación, tanto en alumnos ingresantes como en alumnos avanzados, un 15% que no está seguro, por ejemplo, de la carrera que eligió. Entonces, en ese primer año tenemos estudiantes que están convencidos de lo que están estudiando y que están decididos a continuar, y otro grupo que quizá, y más avanzado, porque esto se ve también en alumnos avanzados, tardaron bastante en decidirse a continuar estudios, por ejemplo. Luego está entonces esta necesidad de incorporar otros saberes, ¿sí? Otros saberes que tienen que ver con las particularidades de estos estudiantes, que, como también decía Ariel, en muchos casos pensamos en los sectores desfavorecidos y pensamos también en estudiantes con discapacidad, que en la ampliación de derechos hoy tenemos que considerarlos como sujetos a quienes tenemos que atender, pero los problemas están presentes también en poblaciones que no tienen problemas socioeconómicos y que cuentan con un capital cultural específico. En esta investigación también que nosotros hicimos en su momento, que abarcó a más de 500 estudiantes, encontramos que el 80% en primer año no trabajaba, por ejemplo, y aún así se retrasaba en los estudios. Entonces, hay también ciertas cuestiones que tienen que ver con que, estoy de acuerdo, son la mayoría todavía en las universidades públicas primera generación de universitarios, pero aún a veces, aunque no sean primera generación de universitarios, hay problemas en esa transición que merece una atención especial en términos de cómo articular y responder los problemas que se gestan en la institución, y donde acá también recupero lo que planteaba Ariel. Me parece que la formación de los docentes es fundamental, la formación pedagógica en el primer año, y por eso esto que digo que parece a lo mejor sencillo, no es tan sencillo en términos de prácticas, o sea, este compromiso con la enseñanza y estar atento para facilitar entonces esa afiliación en un primer año que tiene que orientar social, administrativamente, pero que también tiene que orientar en términos de, como decía, la elección profesional o que han hecho en ese primer año, pero tampoco implica esto que quede desarticulado del resto de la formación, o sea, es una mirada focalizada en el primer año, pero que se articule con el resto del trayecto formativo también, ¿sí? Porque no es solo el primer año, esta transición
a veces va hasta el tercer año, donde finalmente es el momento en que los estudiantes se encuentran verdaderamente afiliados a la universidad, ¿sí? Por lo menos pensar el primero y el segundo año. Entonces, una mirada focalizada, atenta, pero sin perder de vista, me parece, la articulación con el resto del tramo formativo, porque si no también corremos otros riesgos como son, por ejemplo, no hacer foco en las dificultades de graduación de los estudiantes en nuestras universidades para garantizar también ese derecho a la educación superior. No solamente tienen que ingresar, sino que quienes deciden continuar tienen que, o tenemos que facilitar o generar las condiciones para la graduación. Entonces, insisto, me parece que requiere un trabajo en equipo, multidisciplinar, ¿sí? Con esta idea de pensar la enseñanza como seguimiento, como orientación, pero articulada al resto del trayecto formativo. No sé si... Sí, yo por ahí agregar, digamos, que a mí me parece que desde el punto de vista institucional, digamos, hay algo que un poco lo que comentaba, ¿no? Me parece que no puede quedar librado a la buena o mala formación pedagógica de los docentes y sobre todo de los docentes de primer año, digamos, ¿no? Me parece que hay decisiones que son institucionales de las facultades o de la universidad de cómo encarar, digamos, una política pedagógica que ponga de manifiesto que esto es parte, digamos, de su proyecto institucional, ¿no? Creo que hay el andamiaje también necesario para los equipos docentes desde las propuestas o desde las ofertas, no solo de formación, sino también de acompañamiento de esos equipos docentes que están a cargo de ese tramo de ingreso, ¿no? Donde se hace tan necesaria contar con recursos para garantizar esa afiliación, ¿no? Yo ponía de manifiesto la cuestión de los hábitos o de los imaginarios acerca del estudio de la universidad, porque me parece que también hay algo del orden de decir, bueno, ¿y si un pibe no tiene ganas de estudiar en la universidad? ¿Qué pasa? Digamos, ¿no? Creo que hay algo de que ese derecho no se nos transforme también en una demanda obligada, ¿no? Creo que lo digo así medio a capela y con intención casi de provocar un poquito, pero creo que hay algo también de esto, ¿no? De los proyectos de vida, del proyecto de tener que definir cuando uno sabe que sale de la secundaria qué quiere hacer, y bueno, pasan estas cosas, después uno no se da cuenta que no era la carrera que eligió, o que en realidad no tiene ganas de hacer un estudio universitario o superior en general, digo, estamos hoy hablando de la universidad, pero algo de todo esto sucede también en la formación docente, en la formación superior técnica, digamos, ¿no? No es privativo tampoco de la universidad, tendrá sus particularidades, digo, pero los que también estamos en un instituto de formación docente, vemos permanentemente, ¿no? Los niveles de granamiento y de abandono que hay en los primeros años, o los retrasos que, bueno, son absolutamente públicos respecto de las tasas de graduación de nuestros institutos de formación docente, ¿no? Que es un problema que también se nos transforma en un problema de política educativa, ¿no? Porque después no tenemos todos los docentes que necesitamos para hacer frente. Y ahí creo que algunas de las intervenciones que planteábamos, las tres, van apuntando como a distintos espacios que hay que ir haciendo confluir, ¿no? Creo que hay algo de eso que me parece que está interesante. Bueno, tenemos una última pregunta que ronda un poco, ¿no? En torno a todo lo que ya fuimos analizando y viendo, pero bueno, la comento. ¿Qué aspectos de la enseñanza consideran que habría que transformar para mejorar los procesos de afiliación? Si quieren agregar algo más, ¿cómo lo ven? Creo que ya... Sí, Sonia, querías... Por ahí para decir algo, digamos, que complemente lo que hemos dicho.
a mí me parece que de alguna manera esa enseñanza, y tratando también de recuperar lo que se ha planteado, debería de algún modo, en esta idea de ecología de saberes, ¿no?, que de alguna manera Miriam plantea, ¿no?, recuperar todos aquellos saberes que son externos a la institución universitaria y que directamente son dejados, quedan fuera de sus muros por las propias representaciones que los docentes tienen del estudiante o la estudiante universitaria y de lo que es el conocimiento universitario, el conocimiento valioso universitario. Me parece que ahí hay una cuestión que es hacer foco en el aprendizaje, no desvalorizando la enseñanza, pero sí pensando que la finalidad es el aprendizaje, y el aprendizaje de sujetos que hoy son heterogéneos, que tienen diferentes expectativas, diferentes necesidades, diferentes experiencias, y como decía Ariel, muchas veces también nos encontramos con estudiantes que creyeron que la universidad era su camino y luego pueden encontrar otra opción también. Entonces me parece que la enseñanza tiene que ser esto, ¿no? Digamos, si tiene que cambiar en esta vinculación con el aprendizaje y con esta posibilidad de recuperar aquello que se trae y construir también la relevancia del conocimiento desde ahí. Obviamente con las dificultades que esto implica también en las distancias que muchas veces hay entre lo que se aprendió en la escuela y secundaria básicamente, y los conocimientos que se necesitan para aprobar en la universidad. Pero estas son construcciones universitarias, son las construcciones que nosotros hacemos. Entonces, ¿desde dónde las hacemos? Me parece que el tema es para producir algún cambio. Porque, por ejemplo, que los estudiantes tienen dificultades en matemática, en física, que eso provoca altas tasas de abandonos en los primeros años, básicamente en las ingenierías, que tampoco eligen las ingenierías porque falta justamente esa formación. Bueno, la cuestión ahí es qué construcciones se hacen universitarias para que se logre que esos estudiantes que ingresan y que tienen interés en estudiar puedan acceder a estas construcciones que nosotros les pedimos. Entonces, no es sencillo lo que estoy planteando, pero sí me parece que requiere, por eso digo, esa mirada particular, que no implique bajar estándares, sino trabajar en equipo y con, como decía también, ¿no?, políticas institucionales que apoyen esto, ¿no?, de una manera decisiva para favorecer esa articulación en quienes tengan interés, deseo de estudiar en la universidad, ¿no? Yo solo para... perdón, solo una cosita muy chiquita para subrayar algo que Sonia decía, que me parece que es clave para pensar la enseñanza, y es que efectivamente poner el foco de las prioridades en el sujeto que aprende. Y por lo tanto pensar en ese trayecto, en ese punto de cierre por un lado y de bienvenida a otro lugar, en torno a ese sujeto que aprende, que nos permita correr las prioridades de los marcos disciplinares, ¿no? En esta cuestión, las disciplinas también son una invención, que el eje no esté puesto en, bueno, no, yo no puedo trabajar con alguien que no sabe tales y cuales cosas de la matemática, de la sociología o de la biología, sino pensar más bien en ese sujeto que aprende y en ese trabajo continuado. Ahí, efectivamente, en ese reconocimiento de lo que se transita, de lo que se conoce, de lo que se trae y de los puentes que hay que establecer con el nuevo mundo, con el mundo universitario en ese caso, allí me parece que se juega efectivamente la afiliación. Bueno, nuevamente muchas gracias a los tres. Yo a modo de cierre quería, bueno, decir algunas cosas, recogiendo las presentaciones, ¿no? Las presentaciones de cada uno de ustedes fueron una invitación a reflexionar realmente, reflexionar pedagógicamente en nuestras instituciones, nuestras carreras, nuestras experiencias docentes, desde distintas entradas, distintos abordajes, la verdad que, bueno, bastante complementarios.
Y las exposiciones entonces abrieron, bueno, una cantidad de interrogantes, ¿no? Estuvieron muy lejos, digamos, de querer cerrar, digamos, el debate, sino que abrieron interrogantes que exigen volver a pensar respuestas no definitivas, prestar atención a cómo esos modos instalados de enfrentar la docencia universitaria responden a matrices históricas, como decían algunos de ustedes en realidad, a múltiples factores culturales, sociales, disciplinares. A modo de síntesis, una rápida síntesis que hice a partir de las notas que fui tomando de las exposiciones, podríamos decir que la presentación de Miriam abordó la situación inédita que enfrenta la Universidad Argentina en este primer cuarto de siglo, tanto por las características de los estudiantes, los y las estudiantes que recibe, como por las condiciones histórico-políticas del sistema educativo del que forma parte. Y a partir de ahí, bueno, Miriam se pregunta y nos pregunta si puede la universidad mantenerse sin cambios, digamos, ¿no? Frente a estas transformaciones de un sistema educativo que, por otro lado, tensiona desde desde la prerrogativa de la inclusión, y qué impacto tiene en la tarea docente universitaria asumir que la educación es un derecho, ¿no? También, bueno, su presentación nos invita a pensar en las derivas de estas transformaciones en el contexto de significación de los distintos aspectos de la vida cotidiana de la universidad para los recién llegados, y el tipo de relación que los estudiantes desarrollan con el conocimiento a partir de nuestras decisiones de enseñanza. Y ahí pensaba cuando decía lo de los recién llegados que también en los últimos años tenemos mucha información, mucho dato, digamos, sobre nuestros estudiantes, datos sociodemográficos, digo, porque hay una idea bastante instalada de que nuestros estudiantes son recién salidos de la escuela secundaria. Lo que dicen los datos del sistema, claro, del sistema de información universitaria, es que solo 1/3 de ellos tienen entre 18 y 19 años, ¿no? Digo, también para pensar que esa heterogeneidad tiene que ver con haberse retirado del sistema educativo y de las formas de enseñanza para volver a insertarse en una institución digamos, con reglas del campo muy diferentes, digamos, como planteaba Ariel. Así que bueno, pensaba en eso, como ese contexto de significación de la vida, no solo de la vida universitaria, sino del volver a un ámbito de enseñanza, es un interrogante para hacernos, digamos, respecto de nuestras prácticas. Y también Miriam decía, bueno, qué tipo de relación, ¿no? Los estudiantes, estos recién llegados, y podríamos agregar, ¿no? Estos que vuelven a ámbitos de enseñanza, desarrollan y qué decisiones tomamos nosotros, ¿no? En términos de enseñanza, para que se establezca esa relación de enseñanza. Por su parte, Sonia se centró en los núcleos problemáticos que hacen foco en la institución universitaria para atender, digamos, desde la multicausalidad el abandono estudiantil, ¿no? Allí Sonia propone, a través de numerosas razones, priorizar la docencia en el primer año, o en los primeros años, decías vos recién, aclarabas, de las carreras universitarias, y brindar una educación que no discrimine. Y Sonia se preguntaba, bueno, ¿cómo y dónde se produce la exclusión estudiantil? Desde allí, bueno, abordó esta pregunta atendiendo distintos aspectos presentes en las definiciones curriculares, a nivel institucional, criterios organizacionales, en las normativas que impactan sobre las trayectorias de las y los estudiantes, en la evaluación. La presentación de Ariel estuvo posicionada desde, bueno, yo decía desde su cargo, pero también desde su lugar como docente universitario, ¿no? Y se centró, bueno, en cómo podemos pensar políticas de acompañamiento en esta crisis que estamos viviendo, pero yo diría que esta crisis va más allá de, digamos, de la situación de aislamiento o de pandemia, sino que, digamos, esta crisis de modelos, digamos, ¿no? Que está sufriendo la universidad. Él decía, bueno, hay cambios que se produjeron en términos del lazo o de la relación que existe entre las dos instituciones, entre la educación secundaria y la universidad, que nacieron juntas, ¿no? La educación secundaria como educación preparatoria para, digamos, hoy ha ido asumiendo una distancia significativa, decía Ariel, que casi la separa.
Y ahí se preguntaba cómo acercar posiciones, definir estrategias para que las políticas encuentren, decía él, el eslabón perdido entre ambas instituciones, ¿no? Y se preguntaba, bueno, si las normativas desarrolladas en los últimos años, que promueven, digamos, expectativas para continuar estudiando la escuela secundaria, anclan en estrategias específicas dentro de las instituciones. Bueno, a su vez yo pensaba que podríamos pensar que las exposiciones tuvieron como sustrato dos planos, ¿no? Por un lado el referido a los procesos de democratización externa, que en la región, bueno, alcanzaron, como decía Ariel, una definición singular a partir de la Conferencia Regional de Educación Superior en Cartagena en el 2008, donde la educación superior se define, digamos, como un derecho humano y como bien social, y que fue ratificada, bueno, en el año 2018 en Córdoba, ¿sí? En la CRES propia, y que, digamos, también en nuestro país, de algún modo es traccionada por los nuevos marcos legales que tiene nuestro sistema educativo. Eso, digamos, un poco referido a los aspectos que hacen, podríamos decir, a la democratización externa, ¿no? A brindar condiciones de acceso. Por otro lado, las reflexiones analizaron, pusieron bajo sospecha, ¿no? Hicieron foco, podríamos decir, en los aspectos que refieren a los mecanismos de democratización interna, a los aspectos específicamente académicos de los recorridos de los estudiantes por las carreras, preguntándose acerca de cuáles son los factores de la organización curricular, de las propuestas de enseñanza, que se convierten en obstáculos o condicionantes para el ejercicio pleno del derecho a la universidad. En ese sentido, las exposiciones nos llevaron a uno de los lugares más desafiantes para la pedagogía universitaria, que es el producir conocimiento y reflexionar acerca de los modos en que nuestras definiciones curriculares y docentes, como comunidad académica, afectan de manera desigual, constituyen obstáculos o pueden limitar el derecho a la educación universitaria. Bueno, Sonia, Miriam, Ariel, ha sido un inmenso placer compartir con ustedes este panel y les agradezco infinitamente su participación, la disposición, digamos, a llevarlo adelante a través de esta nueva modalidad que nos imprime la vida cotidiana. Y en nombre de los y las organizadoras de las terceras jornadas sobre prácticas docentes en la universidad pública, les doy un agradecimiento enorme, y en el nombre mío también. Así que bueno, muchísimas gracias, y nos seguiremos encontrando.